Cápsula número 6. La gnorisma o señal de reconocimiento. En la cápsula anterior, la número 5, veíamos las diferencias entre la ortodoxia y las tesis latinas acerca de la procedencia del Espíritu Santo, si solo del Padre, como se reza en el credo original, o del Padre y del Hijo, según el posterior añadido que hizo la Iglesia de Roma. El monje Barlaam de Calabria no defendió la ortodoxia como le había encargado el emperador Andrónico III, sino que trató de dar razón a ambas partes, argumentando que de lo absoluto nada era demostrable. Esto provocó la lógica reacción de aquel sector de la Iglesia que guardaba con mayor celo y rigor la enseñanza de la fe, preocupados de que, por razones políticas, una parte de la Iglesia aceptara las tesis latinas. Por tal motivo, San Gregorio Palamas, en sus escritos, no rebate tanto a la teología latina cuanto a la tendencia latinizante que se estaba incubando en el seno de la Iglesia ortodoxa. Él daba por descontado que la Iglesia de Roma se había apartado de la tradición, lo cual se tradujo en que el intento de reunificación de las dos iglesias, realizado en el Concilio de Lyon en Francia en el año 1274, fracasara al cabo de poco tiempo. Pero lo que a San Gregorio le preocupa es que la Iglesia ortodoxa, por motivos políticos ante la amenaza del turco otomano, se vaya difundiendo nuevamente la tendencia de llegar a acuerdos con Roma. Contra esa opción es que dirige su tenaz y fundamentada oposición. Barlaam es considerado peligroso porque, fingiéndose ortodoxo, tramaba alejar a la Iglesia de Oriente de su tradición, diluyendo las bases de su fe, para así entregarla en brazos de la Iglesia latina. Veamos de forma resumida las tesis de San Gregorio Palamas, que son las que siempre fueron sostenidas por la Iglesia. El Espíritu Santo procede solo del Padre, como el Hijo es generado solo del Padre, en cuanto solo éste, el Padre, posee la gnorisma, palabra que podemos traducir por la señal de reconocimiento, es decir, la propiedad hipostática de causar la deidad en sí, la divinidad en sí, o sea, la de originar a las otras dos hipóstasis de la tríada, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres hipóstasis se distinguen entre sí solo por la señal de reconocimiento de cada una. El Padre no es generado y por tanto es causa. Posee la gnorisma, la capacidad de causar la deidad. El Hijo es generado y no posee la gnorisma. El Espíritu Santo y tampoco posee la gnorisma. Todas las propiedades divinas distintas de estas tres señales de reconocimiento son absolutamente comunes a las tres hipóstasis o personas divinas. San Gregorio Palamas tiene pleno éxito en demostrar que la errónea asignación de las gnónimas a dos hipóstasis, al Padre y al Hijo, significa establecer una jerarquía entre las tres hipóstasis, porque el Espíritu Santo sería tercero respecto del Padre. En cambio, afirma Palamas, tanto el Hijo como el Espíritu son segundos respecto del Padre, porque ambos provienen directamente de Él. San Gregorio se muestra claro en cuanto a aquellos padres de la Iglesia latina, reconocidos como santos también por la Iglesia ortodoxa, en lo que tal vez se apoyaban los teólogos católicos, como es el caso de San Agustín. En un lugar de sus escritos, San Gregorio dice que cuando también hay algunos que nos dan motivos para creer que sostienen la doble procedencia del Espíritu Santo, es necesario, antes que nada, hacer regresar todo aquello sobre lo que hay desacuerdo a la misma manera que se entendía la piedad religiosa. En segundo lugar, si ello no fuese posible, se debe dejar caer sus afirmaciones, porque a ese respecto no podemos seguirles. Una mirada objetiva permite apreciar el papel desempeñado por San Gregorio Palamas. En primer lugar, basándose en lo revelado por las Sagradas Escrituras y teniendo en cuenta las enseñanzas de los padres de la Iglesia, es decir, de San Gregorio el teólogo,
de San Juan Crisóstomo, San Basilio el Grande, San Máximo el Confesor, San Atanasio de Alejandría, etc., argumenta en defensa de la fe de la Iglesia expresada en el credo. En segundo lugar, defiende la tradición de la Iglesia, manifestada en sus formas sacramentales, sus ritos litúrgicos y creencias piadosas, frente a las innovaciones latinas que la hacía peligrar. Habida cuenta que las pretensiones papales de supremacía sobre todas las iglesias distintas de la de Roma. En tercer lugar, estas polémicas no fueron meras discusiones académicas. Hubo intensidad inusitada, acusaciones ante el emperador, descalificación de parte del patriarca. La iglesia se vio agrietada y se declaró una guerra civil entre el bando latinizante y el ortodoxo. San Gregorio Palamas sufrió encierro en la cárcel imperial, etc. En cuarto lugar, las polémicas no fueron breves, duraron 30 años, en medio de convulsiones e incluso del secuestro de Palamas por piratas turcos. Estoy convencido que la fortaleza espiritual de San Gregorio Palamas, forjada como monje ermitaño y como monje en comunidad, fue reforzada por la gracia divina, iluminándole el Espíritu Santo en sus escritos y en las defensas públicas de la fe que le tocó realizar delante del emperador, delegados papales, etc. En quinto lugar, su esfuerzo fue recompensado no sólo porque todos los concilios ortodoxos celebrados para dirimir las posiciones en disputas apoyaron sus tesis condenando las contrarias, sino porque la teología ortodoxa se elevó a gran nivel en las explicaciones del misterio divino gracias a los profundos conceptos filosóficos y metafísicos con que sustentó las argumentaciones teológicas. En las sucesivas cápsulas palamitas iremos desarrollando el pensamiento de San Gregorio Palamas y su modo de fundamentar la fe. Conoceremos su doctrina de las energías divinas increadas y su presencia divina trascendente. Que la Santísima Madre de Dios y siempre Virgen María interceda por todos nosotros ante su Hijo nuestro Señor.